¿Crees que solo las personas que tienen muchos bienes o hijos tienen que hacer testamento? ¿Te asusta la sola idea de pensar en siquiera hacerlo y crees que vas a traer a la muerte? Quédate, porque hoy despejaremos 9 preguntas para que no le heredes problemas a tus seres queridos. Yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista, y como te conté al principio, hoy vamos a hablar de un tema que te puede ayudar muchísimo a evitar dejar problemas a tus seres queridos. ¿Puedes adivinar cuál es? El testamento. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, porque puede ser que en alguno de los videos que publicamos semana a semana esté la respuesta a tu relajito financiero y tú ni en cuenta. Suscríbete. Ahora sí, empecemos por definir qué es el testamento. Es un documento donde nosotros plasmamos nuestra última voluntad y cómo queremos que se repartan nuestros bienes y nuestros derechos. Es una herramienta invaluable para evitarle largos juicios a nuestros seres queridos o familiares, sean queridos o no. ¿Esto por qué te lo digo? Porque algo muy importante es que por ley tú le puedes dejar tus bienes a quien tú quieras, no tiene que ser forzosamente a tu familia. Para que entiendas un poquito más a fondo este tema, vamos con 9 preguntas que he recibido sobre el testamento. Pregunta número 1. ¿Puedo hacer mi testamento en una hoja de papel y guardarla en un cofre o baúl como en las películas? De poder puedes, pero al menos en México los testamentos únicamente son válidos si los haces ante notario o ante un juez. Ellos después lo van a depositar en el Archivo General de Notarías. Algunos estados en la República Mexicana todavía permiten hacerlo de tu puño y letra y que tú lo deposites en el Archivo General de Notarías o en el registro público de tu estado, según lo diga el Código Civil de tu localidad. Pero la verdad, para evitarte problemas, mejor hazlo ante notario. Si estás en otro país, identifica qué es lo que necesitas para que sea válido. Pregunta 2. ¿Quién puede hacer un testamento? Cualquier persona capaz, en pleno uso de sus facultades y mayor de 16 años puede hacer un testamento de acuerdo al Código Civil en México. Es muy recomendable que lo hagas cuanto antes para que realmente tú puedas tener el control de tus decisiones, porque la verdad es que no sabes cuándo puede suceder algo y por muy pequeños que sean tus bienes, pues lo ideal es que se repartan como tú quieres. Pregunta 3. ¿Tengo que tener bienes raíces para hacer un testamento? No, falso, falsísimo. De hecho, podrías ni siquiera tener bienes todavía y dejar un testamento genérico por si en el futuro dejas patrimonio y mueres antes de que realmente puedas hacer tu testamento. Pero regresando a la preocupación sobre bienes raíces, no importa si lo que tienes son inversiones, es un coche, a lo mejor equipo de trabajo, todo eso también puede ser parte de tu herencia. Y si todavía no tengo hijos o a quién heredarle, por un lado le podrías heredar a otras personas, familiares, gente cercana, amigos, etc. Pero además, los testamentos se pueden dejar genéricos y dividir en partes iguales entre todos tus herederos que tengas en el futuro. Incluso se los puedes dejar a herederos hipotéticos que todavía no hayan nacido, como tus futuros hijos o tus futuros nietos. Puede que aún no los tengas, pero a lo mejor los puedes tener en el futuro. La otra forma de testamento es el legado. En ese sí dejamos los bienes específicos a cada heredero. Por ejemplo, el coche a Susana, la casa de no sé dónde a Juan, la televisión a Pedro, y el resto se divide en partes iguales. Pregunta 5. ¿Qué debe de contener un testamento? Los herederos, que son quienes reciben los bienes. Los legatarios, en caso de que hayas dejado bienes específicos. Los sustitutos, que son quienes sustituyen a los herederos o legatarios si mueren al mismo tiempo que el testador, antes que el testador, o si rechazan la herencia. El albacea. Esta persona es quien administra los bienes antes de que pasen a los herederos o legatarios. Puede ser parte de los herederos, pero no necesariamente. Y se pueden nombrar sustitutos en caso de que esta persona no quisiera y repudiara el cargo. El albacea legalmente puede cobrar hasta el 3% del valor de la herencia por esta función de administración y de reparto y de vigilar que se cumpla con la voluntad del difunto, pero por eso normalmente se escogen a familiares o amigos que renuncian a cobrar. Para que se cumpla la voluntad del testador, el albacea tiene que hacer un inventario de los bienes, administrarlos, ver qué deudas se dejaron, pagarlas, cerrar cuentas bancarias, buscar si había una tarjeta de crédito, todo este tipo de temas. Es una chambota.
Pregunta 6. ¿Se pueden poner condiciones a la herencia? Solo de tiempo. Por ejemplo, esta persona no va a poder acceder a los bienes hasta que cumpla 18 años o 25 o los que tú digas. Obviamente le tienes que dejar mientras, si es tu hijo o alguien que depende de ti, pues algo para sobrevivir. Pero digamos que un pedazo mayor de la herencia se lo puedes dejar para cuando sea mayor de edad o cualquier circunstancia que tú quieras. Ahora, lo que no se vale es decir, bueno, solo vas a poder tener mi herencia si te casas con fulanito o menganita, o tienes que estudiar derecho o astrofísica. Esas condiciones, si las pones, se toman como no puestas. Las películas mienten. Pregunta 7. ¿Y mis mascotas? ¿Qué pasa si muero? ¿Qué puedo hacer en el tema del testamento? No se me vayan a ofender, pero para efectos legales, los animales se consideran objetos y pueden ser parte de la herencia. Entonces, si alguien acepta tu herencia o tu legado, como tienes que aceptar todo o rechazar todo, también tendría que aceptar a tu gatito, perrito, tortuga, pez dorado, y la idea pues es que lo cuide. Ya eso no lo puedes garantizar, pero sí le puedes heredar a tu mascota junto con otros bienes para que realmente pues tenga con qué mantenerla. Ahora, si tu pregunta era si podías dejar a tu gato, perro, hurón o lo que sea como heredero, la respuesta, de acuerdo a Eugenia Callejas, es que sí, esto es posible, lo puedes dejar dentro de los herederos o legatarios y la persona que es la albacea pues tendría que obviamente saldar tus cuentas, ver qué deudas tenías y lo que sobre pues se va a repartir entre tus herederos, entre ellos tu mascota. Otra opción es que dejes estipulado que quieres crear una fundación para que tus herederos mantengan a tu mascota con tus bienes. De hecho, si es un monto realmente importante de bienes, sí vale la pena que hagan una fundación y que eso sea uno de los encargos de la albacea. Existe el caso de Monsiváis, que le dejó parte de su herencia a sus gatos y pues esto lo repartieron entre sus amigos y ellos son los que cuidan. Pregunta 8. ¿Puedo cambiar mi testamento? Sí, los testamentos son revocables. Esto quiere decir que los puedes cambiar las veces que quieras y el último que vale es el que quede registrado al final. Por este motivo, la verdad es que si tu vida, tu patrimonio, tu familia, tus afectos, etcétera, cambian, sí vale la pena que actualices tu testamento. Aprovecha en los meses en los que hay descuentos, como por ejemplo septiembre. Y ahora sí, la pregunta más importante y complicada. ¿Qué pasa si alguien muere sin dejar testamento? En primer lugar, pues obviamente pierde la posibilidad de dejar sus bienes como él o ella decida, que se haga su voluntad. Y obviamente, como se desconoce qué quería hacer con sus bienes, empieza este tenebroso y largo proceso que es el juicio de sucesión legítima. Los juicios son muy tardados, tienen muchas etapas y hay todo un procedimiento para demostrar cuál es el vínculo familiar y quién tiene más derecho. De acuerdo a la ley, pues obviamente los familiares más cercanos son quienes son más merecedores de la herencia. Por ley, cuando alguien muere intestado, quien tiene la prioridad para heredar es el cónyuge o concubina, concubino o los hijos. A falta de estos, los familiares más directos son los padres y hermanos y de ahí van a los familiares más cercanos. Si no tuviera familia, todos los bienes se van a la beneficencia pública. La acción para reclamar la herencia prescribe a los 10 años, entonces pues obviamente no hay que dejar esto volando en caso de que tu familiar se haya muerto intestado. Si tú quieres dejarle tus bienes a los familiares que no son los más cercanos, a amigos o a una fundación, la única manera de que se cumpla tu voluntad es dejando un testamento. Así que acércate a la notaría más cercana y evita heredarle problemas a tu familia o a personas que no quieres que tengan tus bienes. Muchas gracias a la abogada Eugenia Callejas y a el abogado Alberto Gil Pérez de la FE Zacatlán que nos ayudaron con las respuestas de estas preguntas. Espero que este video te anime a poner en orden tu patrimonio y yo te espero aquí para más consejos de finanzas personales la próxima semana.